Buenas a todos a Desvelando el Tesoro Hallado. Para comenzar, vamos a ver un poco lo que vimos en el anterior vídeo. En el anterior vídeo vimos razones para leer la Biblia. Dije 3 principales razones. 1. Para comprender mejor el mundo en el que vivimos. La Biblia dice verdades sobre nuestro alrededor, por ejemplo, cosas como el porqué de la muerte y del mal, que la ciencia por sí misma no puede explicar. Bueno, punto 2. En este punto 2 vimos que la palabra de Dios es una guía de instrucciones y consejos que nos ayudan a vivir mejor. Nuestro Padre Celestial, que es Dios, nos dejó una guía de instrucciones y consejos para que nos corrigen y que nos mejoran, nos perfeccionan, hacen que nuestros caminos sean enderezados. Esto también está muy relacionado con el contraste entre orgullo y humildad, pero esto lo veremos más adelante. El tercer apartado es el de leer la palabra de Dios porque es una necesidad. Nosotros tenemos padres y los padres quieren educar a sus hijos. Entonces nosotros los hijos tenemos que conocer a nuestros padres. Dios es como un Dios olvidado por la mayoría de la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de querer conocer a Dios. Tenemos esa necesidad, aunque nosotros más o menos la humanidad le haya abandonado de alguna manera u otra o se haya olvidado de Él. Entonces es muy importante destacar que necesitamos leer la Biblia para poder conocer a Dios y satisfacer esa necesidad de conocer a Dios. Bueno, vamos ya al grano en este vídeo. Entonces, para comenzar, vamos a ver por qué nos cuesta leer la Biblia o por qué a la mayoría no nos interesa. Primero, vamos a ver en próximos vídeos que los seres humanos, tenemos una naturaleza que se opone y duda de Dios, que desconfía de Él. Veremos por qué tenemos esta naturaleza. Y esta naturaleza hace que nosotros tendamos muchas veces a dudar de Dios y a desconfiar de Él e incluso muchos a negar su existencia. Esto tiene un porqué y lo veremos en otro vídeo. Bueno, otra razón que va un poco relacionada con esta es la educación. En la educación, la mayoría de los padres no conocen a Dios, la mayoría, claro, desde hace generaciones. Y como durante muchas generaciones Dios ha sido olvidado, los hijos tampoco conocen a Dios. La actual generación no conoce a Dios, la mayoría. Entonces esto hace que, aunque algunos, por ejemplo, crean en la existencia de Dios, no confíen en Él porque están metidos en los quehaceres, en las cosas materiales y otras cosas que impiden que su mente vaya hacia Dios, que ellos vayan hacia Dios y que ellos dediquen un tiempo para poder confiar en Dios. Pero no confían en Él, y creer es confiar. Yo puedo creer en un amigo y eso significa que confío en Él. Entonces tenemos que confiar. Y la mayoría de la humanidad no confía en Dios y duda de Él. Entonces, también en los colegios, institutos y universidades es un ambiente en el que cuesta mucho creer en Dios, porque casi todo lo que te dicen, especialmente en cosas de ciencia y filosofía como el evolucionismo y otras cosas, hacen que muchas veces en lo que somos educados nos cueste luego ir hacia Dios o la Biblia, porque nos han educado en cosas que van en contra de Dios y la Biblia. Entonces esto es así para la mayoría. Entonces, una última cosa sobre esto.
También es un factor importante el hecho de que lo que consumimos, o sea, lo que entra por nuestros ojos y lo que oímos, influye para que no nos interese la Biblia, ni Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un tiempo libre. Yo te invito a reflexionar en qué dedicas ese tiempo libre. Yo creo que la mayoría, de hecho yo incluido mismo, hace unos meses, dedicaba la mayor parte de mi tiempo libre durante muchos años, la mayor parte de la adolescencia, muchos dedican su tiempo libre a música, a series, pelis y muchos tipos de entretenimiento, también novelas y todo lo que te cuentan. Hay todos los valores, todo el trasfondo, por así decirlo, de esas cosas, son valores que van en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Más adelante veremos cómo estas cosas contrastan, pero por mi experiencia es difícil que te interese mucho la palabra de Dios si estás dedicando mucho tiempo a estas cosas. De hecho, ya por el tiempo libre que tenemos, si dedicas mucho tiempo a esas cosas, no vas a poder dedicar tiempo libre a leer la palabra de Dios. Entonces, estas son las posibles razones. Ahora vamos a ver cómo podemos leer la Biblia o consejos para leerla. Primer punto de esto sería que nosotros debemos leer la Biblia con humildad y honestidad. Cuando uno descubre que la Biblia es la palabra de Dios es como una guía autoritativa que nos dice que si lo que hacemos está bien o está mal. Entonces, si no creemos que la palabra de Dios es esa guía autoritativa que nos corrige y nos instruye, y no somos humildes al leer la palabra de Dios y pensamos que lo que pensamos está por encima del pensamiento de Dios, entonces ahí ya tenemos un problema, ya va a ser difícil aún más aplicar la palabra de Dios. Y luego también tenemos que leerla con honestidad, dejando los prejuicios que tengamos atrás. Entonces, ahora vamos a ver un consejo muy importante que es pedir ayuda a Dios. Vamos a ver este versículo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto lo pasa mucho cuando, por ejemplo, científicos e historiadores hablan de la Biblia y para ellos lo que leen de la Biblia, si han leído algo, pues son cosas prácticamente sobrenaturales, mitos, o por eso aquí pues se ve un poco lo de locura. Pero si nosotros pedimos ayuda a Dios para que nos ayude a leer su palabra, no va a ser todo lo contrario. Vamos a ver que Él nos va a guiar en el estudio de su palabra y vamos a ver que no son locuras, sino todo lo contrario, lo más lógico del mundo. Bueno, ahora vamos a ver en Santiago 1, 5, 6. A ver. Entonces, así dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, vemos aquí un par de cosas. Tenemos que pedir a Dios. ¿Y qué única forma tenemos de comunicarnos con Dios? La oración. Esto vamos a exponer más adelante, pero la oración es hablar con Dios de alguna manera. Es el único medio que tenemos de comunicarnos con Él. Entonces, para orar, básicamente hay dos maneras. Puedes orar mentalmente
o puedes orar con los ojos cerrados, arrodillado o sentado, y puedes orar así. Pero básicamente las dos son válidas, entonces cada uno puede orar en cualquier momento y cuando quiera. Entonces tenemos que tener fe cuando oramos y cuando pedimos ayuda a Dios para que nos dé entendimiento. O sea, para que nos dé también sabiduría, para comprender mejor su palabra. Bueno, ahora vamos a ver Mateo 7:7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, vemos aquí una cosa muy importante, que es que cuando oramos, si pedimos, Dios nos lo dará, pero veremos que hay algo, una condición, por así decirlo, que es muy importante al pedir algo a Dios y al pedir cualquier cosa a Dios. Vamos a verlo en este versículo, primera de Juan 5:14. Entonces dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí lo importante es que al orar o al pedir cualquier cosa a Dios, por ejemplo, en este caso, pedir ayuda y entendimiento a Dios, tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Entonces, tenemos que confiar en que al orar pidamos que se haga la voluntad de Dios, aunque al principio no conozcamos muy bien la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo orar para pedir entendimiento a Dios. Entonces ahora voy a orar yo para pedir entendimiento, aunque bueno, antes del vídeo ya pido entendimiento a Dios para que me ayude a entender los pasajes que voy a leer, pero ahora voy a hacer un ejemplo para que vosotros mismos veáis. Entonces oremos. Dios que estás en los cielos, te ruego para que me ayudes a comprender lo que voy a leer. Ayúdame a comprender tu palabra y dame entendimiento y sabiduría para comprender bien tu palabra, para poder aplicarla y para siempre tener ganas de conocerte. Te ruego, Dios mío, que nos puedas librar del mal y ayúdanos, Dios mío, a ser críticos con nosotros mismos y a ser humildes para reconocer las cosas que nos apartan de ti. Ayúdanos, Dios mío, y capacítanos para poder abandonar esas cosas a su debido tiempo. Y te ruego para que los que oigan este mensaje puedan querer conocerte más. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora vimos un ejemplo de oración. Es muy importante, como antes dije, tener fe. Bueno, ahora para ir terminando, voy a daros unos consejos personales que tengo yo para vosotros que aplico yo cuando leo la Biblia. Entonces, uno de ellos es que habéis visto ya, que es la entonación, leer en voz alta. Uno de los consejos que tengo para esto es que mejor leas casi recitando, como si estuvieras leyendo un poema o algo así, o leyendo un guión de teatro. Pero bueno, no es exactamente eso, pero más o menos creo que me entendéis. O sea, meterse un poco en lo que lees, por así decirlo, no solo leer por leer. Y además, leyendo en voz alta te ayuda a concentrarte más. También otra recomendación que tengo es que leas la Biblia en un sitio donde no haya ruido, donde no haya o en momentos en el que no haya interferencias o en el que no te vayan a molestar. Entonces yo os recomiendo leerla en la habitación o en el salón solo, por la mañana, antes de ir al instituto, a la universidad o al trabajo. Y recomiendo empezar poco a poco, comenzar con lo que dije con la oración y también luego leerla, pues si no tienes mucho tiempo, comienza leyendo aunque sea un versículo y luego ya sigues haciendo tus cosas. Esto es poco a poco, comienza con un versículo y luego según vas leyendo vas queriendo leer más.
tiempo y dedicar más tiempo, pero hay que tratar de comenzar con algo. También sobre esto te recomiendo que si no sabes por dónde comenzar y no tienes Biblia en casa, te recomiendo que instales en tu móvil la app de YouVersion, que es una Biblia digital que hay diferentes traducciones y diferentes idiomas y hay planes para leer la Biblia y estas cosas. Si no tienes Biblia en casa, puedes instalar esta aplicación. Luego, también te recomiendo que cuando veas cada vídeo, aproveches para leer la palabra de Dios. Los versículos que voy mencionando, pues leerlos por ti mismo y leerlos siguiendo los consejos que te he dado, si no sabes por dónde empezar. En este canal vamos a hacer casi como un curso de la Biblia desde cero. Entonces vamos a ir desgranando la Biblia poco a poco y sabiendo más poco a poco, sin meternos en cosas que al principio pueden parecernos difíciles. Bueno, llegamos a la conclusión de este vídeo. Entonces, en la conclusión voy a hablaros de cómo os vais a sentir probablemente cuando lleguéis a profundizar en la palabra de Dios y a leerla habitualmente, como yo lo estoy haciendo, y a también tratar de aplicarla. Entonces vamos a leer dos pasajes. Salmo 119, 162. Bueno, y también el 103. A ver. Bueno, vamos a leer primero el 103. Entonces, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, vamos a ver en este versículo que cuando uno llega a ir conociendo a Dios y a querer saber más de Él y a comenzar a leer su palabra de manera habitual, al leer la palabra de Dios ve que incluso sea el mejor momento de cada día, incluso. O sea, te vas a deleitar leyendo la palabra de Dios, gozar, te vas a quedar alegre y te vas a quedar más feliz, incluso vas a querer... bueno, esto lo voy a dejar para después. Antes vamos a leer el versículo 162 de este precioso salmo. Entonces, dice así: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Otra traducción de la Biblia dice algo que sustituye en la palabra despojos por un gran tesoro. Entonces, es muy importante destacar que cuando uno se empieza a deleitar en la palabra de Dios, cuando le comienza a uno gustar la palabra de Dios, sacar tiempo para leer la palabra de Dios y conocerle, cuando a uno le llega a suceder eso, pues va a sentir que la palabra de Dios es un gran tesoro. Y no solo eso, se va a querer compartirlo a otros. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios tiene ese poder, por así decirlo, de alguna manera. Es como un gran tesoro, pero que luego un gran tesoro hallado, de ahí el nombre del canal. Y ahí es cuando cuando descubre eso, va a querer compartirlo a muchos que no tienen la palabra de Dios o no les interesa. Y hasta aquí el video. Espero que tengáis una buena tarde o una buena noche, depende de cuándo suba el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, que será sobre Dios. Vamos a conocer más sobre Dios. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.